sean todos a Politi Hablando. Anabel Alberto por aquí, como siempre agradecida de toda la gente que se conecta a compartir con nosotros, que se suscribe, que le da like y que comparte esta entrevista. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Politi Hablando Oficial. Nuestras cuentas personales, Manolo Zuna, Anabel Alberto, también en todas las redes sociales. Estamos a las 8 de la noche por Panorama FM 96.9 y por BTV Canal 32 a las 9 de la noche. Así que no hay excusas para disfrutar de Politi Hablando. Nuestro invitado de hoy, señores, es un lujazo, miren. Él fue subsecretario de Estado de Finanzas, asesor del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. También fue asesor del superintendente de bancos y director general de aduanas. En el marco del ejercicio profesional del país, también fue coordinador de política fiscal y macroeconomía del Ministerio de Hacienda. Usted no entiende nada de eso, pero son gente como que manejan los números y saben de los cuartos de este país. Además, ha participado en todos los procesos recientes de reforma tributaria. Está con nosotros el ingeniero industrial, economista Magín Díaz. Bienvenido. El gran Magín, compadre. Yo le tenía un pique a él, hermano. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Pues tipo, Cuando manejaba impuestos. Ay, mamá, No. ¿y quién? Bienvenido. ¿Y quién le Bueno, aquí estamos. Estamos listos a hacer frente a lo que venga. No. ¿Usted ha visto este programa? ¿Usted ha visto? Pero claro, yo soy un seguidor de usted. Ay, gracias. Yo se lo dije a Manolo. Gracias. No, es cierto, es cierto. Sí. Magín. Y han traído economistas antes. Sí, hemos traído varios sí. economistas. Magín, están aduciendo ahora algunas personas que es muy posible que fruto de que se ha creado cierto rigor, que es momentáneo, ojalá y fuera permanente, momentáneo, en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley migratoria, existe la posibilidad de que muchos precios agrícolas y precios, por ejemplo, de rubros como la vivienda, aumenten porque se afecta la mano de obra, que es una realidad. ¿Eso es cierto o es un embuste para favorecer a los empresarios que contratan a mano de obra ilegal? Dele ahí. La próxima llamada. Ya tú sabes. No había otra pregunta para empezar. ¿Cómo está la familia? No. Bueno, pero bien. Buena pregunta. Yo creo que existe, es una posibilidad. Y lo que hay es que ver los datos. Bueno, yo lo que hago, yo soy un ratón de biblioteca. ¿Qué dicen los datos? Sí. En este caso del mercado laboral. Aquí hay sectores que son casi totalmente informales. Tú puedes entrar a la página del Banco Central y vas a encontrar que el sector construcción es 85% informal, que el sector agropecuario es 85% informal. Y además eso es estructural, eso tiene 30 años así. Tú puedes hacer tu grafiquita y hay una informalidad en la economía que supera el 50%. Eso no baja de ahí básicamente. Ahora, dentro de esa informalidad hay de todo. Ahora, en el caso de esos dos sectores, es evidente, ¿verdad? Pues no hay que ganar un premio Nobel para darse cuenta que un gran porcentaje de esa informalidad es mano de obra haitiana. Entonces, la mano de obra haitiana juega un rol importante en la economía dominicana, en sectores o en trabajos que ya el dominicano no hace, como esos dos, construcción y sector agropecuario. Entonces, el sector empresarial ha dicho, estamos estudiando las medidas, pero no hay duda de que si hay una reducción importante, esto es un tema de oferta y demanda. Tú retiras oferta de trabajadores y el precio va a subir. Para que el dominicano empiece a hacer esos trabajos, siempre hay un precio, lo que hay que encontrar. Sí. Van a subir los costos. Y esa discusión es la que se está dando en Estados Unidos. Porque Trump ha dicho, vamos contra la inmigración ilegal. El 5% de la fuerza laboral norteamericana es ilegal. Son inmigrantes indocumentados. Hay sectores como el de la construcción, sí, como el de en los hoteles, los restaurantes, okay, los bares, los mozos. Son muchos inmigrantes indocumentados. Y el Banco Central está pendiente a ver qué pasa,
porque eso puede hacer que aumente las presiones salariales y por tanto la inflación en Estados Unidos. Entonces esa es una posibilidad real aquí por la dependencia de mano de obra. O sea, lo que haya que hacer ahí para que no impacte los precios tiene que ser gradual, tiene que haber una transición. Ahora, obviamente, del lado del presidente, él tiene que poner orden. Hay un problema en Haití que no tiene Estado, o sea, ya eso está rayando ya en algo que nunca se había visto. Y tú tienes una isla, porque ese es el problema básico. Hay muchos problemas políticos, geopolíticos, bla, bla, bla. Pero el problema económico es muy sencillo. En una misma isla está el país de mayor crecimiento de América Latina en los últimos 50 años y el país uno de los países más pobres del mundo. ¿A dónde van a ir los haitianos? Al país de crecimiento, al lado. Entonces es un problema serio. Yo creo que ese es el gran problema del país y por eso es que se han reunido. El presidente le pidió a los expresidentes una reunión porque esto trasciende a un gobierno. Yo quisiera hablar buena respuesta, ¿no? Muy bueno, muy me bien. gustó. No, porque usted es un profesor. Yo quisiera hablar un poco de su vida política, porque usted fue funcionario en la época de Hipólito, trabajó con Leonel, también con Danilo. Entonces yo quisiera como hablar un poco de ese paso. ¿Usted perteneció en algún momento al PRD, al PLD, o simplemente fue buscado por su sapiencia? Nunca he tenido vida política, no me gusta, vida partidaria. Yo respeto mucho, soy amigo de la gente que hace política. Obviamente por los cargos que he tenido soy amigo de los presidentes, de los vicepresidentes, de los dirigentes de los partidos, de los congresistas, porque cuando ya tú trabajas a ese nivel tienes que interactuar. Porque al final muchas cosas el Congreso es que tiene la última palabra. O uno lo ayuda para que tenga la última palabra. Sí, claro. Entonces, duré 20 años reuniéndome con todos ellos, pero la vida partidaria no me gusta. Yo creo que aquí se subestima el trabajo que hacen los políticos. Es un trabajo 24/7. Un político profesional tiene que los sábados y los domingos está en los barrios, yo prefiero dedicar ese tiempo a estudiar. O sea, que usted nunca estuvo en el PLD. No, nunca estuve, ¿no? No pertenece al PLD, realmente. No. Magín, le voy a hacer una pregunta que nadie ha hecho. Pero mucho agradecimiento con los presidentes. Claro. Y con el presidente Mejía me unen lazos familiares. Ah, sí. Sí, señor. ¿Y qué tan familiar, primo? Muy familiar, mi familia es de Gurabo. Originalmente. Ok, muy bien. Tú sabes que antes, cuando existían la época de la Guerra Fría, cuando vino todo lo que se suponía que iba a imponerse, que eran políticas económicas ligadas al socialismo, a la socialdemocracia, ¿entiendes? A buscar bloques económico-políticos que fueran definiendo cuál era la política económica que había que aplicarse en cada país, dependiendo a la ideología económico-política que se estuviera adscrita por país. Se entendía que cada país tiene una política económica. ¿Cuál es la política económica de este país? ¿Cuál es? Sí, yo me la conozco. ¿Cuál es? Pragmática. Aquí no hay ideología ninguna. Ya. No, es cierto. Pero es muy fácil. ¿Quién es el gobernador del Banco Central? O el señor que todo lo sabe. Él fue gobernador de Balaguer, de Leonel, de Danilo y de Abinader. Ajá. Entonces, en política monetaria no hay ideología. En política fiscal, tú agarras un presupuesto de este gobierno y es una copia al carbón de los presupuestos profesionales que se vienen haciendo aquí desde los primeros gobiernos de Leonel. Okay. El manejo de la deuda pública se profesionalizó a partir del año 2006 con la Ley de Crédito Público y este gobierno ha seguido la misma política de endeudamiento que los gobiernos anteriores. Son gobiernos pro mercado, o sea, aquí no hay riesgo de un presidente que venga, vamos a expropiar a los empresarios capitalistas, la bota del yugo opresor, como decía Johannesburgo. Sí. Eso no va a pasar. Entonces, no hay mucha diferencia ideológica aquí en los partidos. Ellos lo pueden decir. Los programas sociales ahora son los mismos que tenía el PLD. Le cambian los nombres a veces. Okay. Ahora, eso para un país es muy bueno. Sí, el pragmatismo económico. Sí, porque son gobiernos, vamos a decir, de centro derecha. O sea, aquí no hay un riesgo de comunismo, de extrema izquierda, que son los que destruyen.
todos los extremos destruidos. Pero no hay una política económica con una planificación. Bueno, hacia esto es lo que queremos lograr como país. Depende. Esta es la meta lograr. Entonces le damos para allá. No, pero él no este me deja presupuesto. Entonces, Él no me deja hablar porque la pregunta ¿es pregunta o es desahogo? No. Las dos cosas. No, mira. Las dos. Aquí la sociedad se puso de acuerdo con una estrategia nacional de desarrollo que se aprobó en el año 2012. Y se está aplicando. Bueno, Ve. lo que es posible. Porque gobernar es el arte de lo posible. ¿Tú ves? Exactamente, Ahora, sí. hay un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que yo creo que se han hecho grandes avances. O sea, Ok. y fíjate ¿cuál ha sido la grandeza de Abinader el PRM? Se montó en una plataforma de gobierno que ya existía. Y tal vez por eso mucha gente no le gusta, porque no pudo cambiar muchas cosas. O sea, aquí había un Estado que funcionaba con una visión de largo plazo. Ahora, cada presidente pone su estilo, sus propios programas, pero en general, el hecho de que tú no tengas ideología en los partidos políticos le da mucha certidumbre al país. Por eso es que llega mucha inversión extranjera. Aún en medio del COVID o de cualquier crisis, aquí sigue llegando inversión. Significa que los inversionistas en el largo plazo ven un país bueno para invertir. Con todos los problemas que tenemos, pues tenemos muchos problemas. No es que no hay. ¿Cuál es la situación actual de la inflación del país? O sea, ¿cómo se maneja eso para que la gente lo entienda? No, la gente nunca lo va a entender. Oh. O sea, vamos a intentar. Ok. Este es el país, yo podría decir, tal vez haya otro, pero siempre hay otro ejemplo, yo no sé cuál es, que en realidad hay mayor estabilidad de precios. Sí. Sí, o sea, aquí la inflación promedio es 4. ¿Aún con especulación? Pero calma. Ah. Pero ya no me... No, pero yo me voy a parar y me voy con mi Alburquerque. Que es un programa. Mira, realmente este es un país de baja inflación. Por ejemplo, en el gobierno de Danilo, la inflación promedio fue 2,5%, 3%. Y cuando la crisis del COVID, que subieron los precios, la inflación promedio fue 10%. Y no es que era muy alta, es que estamos acostumbrados a algo muy bajito. Ahora, y en América Latina es un desastre. O sea, Argentina es un desastre. Venezuela, esas son inflaciones de miles %. Se suben tanto los precios que no le pueden poner tica a las cosas porque al otro día ya no es válido el precio. Te lo dicen de boca. Entonces, desde Balaguer, cuando hubo la gran crisis en el año 92, aquí se entendió que había que tener un banco central independiente que hiciera la política financiera y monetaria fuera de la política. Y en los últimos 30 años solo tuvimos una gran crisis, que fue la crisis bancaria. Ahora, una cosa es que el Banco Central controle la inflación. Por ejemplo, la inflación después del COVID llegó a 10, 11% y ahora está en 3,5%. Pero la inflación bajó, pero eso significa que los precios crecen. No es que el nivel de precio crece porcentualmente, no es que los precios bajan. ¿Entendiste? Siempre van a crecer. Sí, los bancos centrales se llegó a un consenso en que deben tener una meta positiva de inflación. Por eso el Banco Central te dice, la meta aquí es 4, es 4, es 4. Cuando vino el problema del COVID, que fue internacional, que subió el petróleo y la energía, ahí la inflación se disparó. Pero 1 año y medio, 2 años después volvió. Ahora, esos precios que subieron generalmente se quedan altos. Y a veces hay precios que suben que no tienen nada que ver con malas políticas. Puede venir un huracán y se lleva a la agricultura. Entonces, coyunturalmente suben los precios. Pero en general, esta es una economía de inflación controlada. Ahora, para la gente es difícil entenderlo. Ahora, cuando los precios suben y se quedan arriba, ¿qué hacen los gobiernos? Hay que caerle atrás. Por eso, por ejemplo, el presidente ha hecho un gran esfuerzo para aumentar los salarios. Cada 2 años aumenta el salario mínimo. En estos 5 años, el aumento de salario mínimo ha sido grandísimo. ¿En serio? Para compensar, claro, ha sido grande. Por ejemplo, ahora el aumento fue de 20%. Sí, claro. ¿Usted reside aquí? En una burbuja, pero resido. Sí, porque es que la gente tiene que estar preguntando. Pero no. Pero claro. Ahora mismo la gente popular dice, no, pero el blanquito no vive aquí. Bueno, porque la economía que usted no define no es la que vivimos en el día a Porque día. es una primera parte de ese aumento. Sí. Pero realmente eso funciona por el bolsillo. Lo que pasa es que la ley... Porque el país en boca suya ahora está de maravilla. No, yo no he dicho eso. Ojalá yo viviera en ese. Pero yo dije, él está en otro programa, parece. Yo quiero vivir en ese. Porque yo le dije, hay muchos problemas. Ahora, vámonos con el salario mínimo. El salario mínimo
por ley solo puede tocar el salario mínimo. El gobierno no puede decir a una empresa sube todos los salarios. Ahora, lo que ocurre, y es lo que dice la evidencia, que cuando aumenta el salario mínimo, el sector privado mueve la escala entera de salario. Entonces, eso junto con aumento de productividad va aumentando los salarios. Ahora, esta es una economía en general de salarios bajos, que eso es otra cosa. Y eso tiene que ver porque tenemos uno de los peores niveles de educación de la región. Eso es verdad. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Yo dirijo la Escuela de Economía de Lucamaima. Todos los egresados de Lucamaima tienen 100% empleo cuando salen. Ajá. Y el 80 o 90% se van a estudiar maestría. Eso tienen buena educación, buen capital humano, eso ganan buenos salarios. Pero eso es un porcentaje pequeño de la población. Sí. En general, esta es una economía de salarios bajos por los rezagos que hay en materia de educación. Okay. Y eso está muy documentado. En ese mismo tenor, Magín, y discúlpeme mi analfabetismo económico. Los profesionales de la economía que estudian aquí en las mejores universidades y que hacen una maestría, eso que ellos aprenden lo pueden aplicar en la economía como la de nosotros, tan informal y tan pragmática. Sí, o después sí. llegan aquí y dicen, no, que aquí eso no funciona porque aquí no se pone en práctica ni por los gobiernos, No. ni se pone en práctica No, lo por que pasa nadie. es que- O sí se puede aplicar. Bueno, lo que pasa es, bueno, uno aprende mucha teoría. Cuando uno llega, si uno va afuera, tiene que aterrizar un poco. Uno llega, cree que lo sabe todo. Ok. Ahora, por ejemplo, el sistema financiero está lleno de economistas. O sea, la banca ha progresado, ahora hay puestos de bolsa, o sea, las empresas hacen análisis más sofisticados. Ahora, el que estudia políticas públicas después tiene que hacer un aterrizaje forzoso para entender la política. Exacto, Porque no es el economista, que no es el que toma decisiones ni es el que debe tomar. Porque el político es el que tiene todas las patas de la mesa, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la reacción política? ¿Cuál va a ser la reacción social? Bien. Y a veces cuando uno llega a estudiar, pues uno no sabe nada de eso. Ahora después, ya con el tiempo, uno se va convirtiendo en politécnico, que hay que tomar en cuenta muchas variables. Ahora, eso en todos lados del mundo. O sea, el ministro de Hacienda de Estados Unidos tiene que lidiar con la política y una cosa fue lo que estudió y otra cosa es la realidad del mundo. Muy bien, muy bien. Claro. Magín, ¿cuál es el nivel actual de la deuda pública, de los préstamos que toma el gobierno, de que si mis nietos van a tener que pagarlo? O sea, porque al final no vamos a tener una reforma fiscal. ¿Cuál es la realidad? Es alta. La deuda es alta. Y va a seguir subiendo. O sea, eso es inevitable. Porque no hay que ser economista para entender lo que está pasando. O sea, si tú ganas 100 pesos aquí que Manolo te paga y gastas 150, Ya. tú Ya tienes casé. que endeudarte 50. Entonces, el gobierno dominicano tiene 30 años con déficit. Yo creo que hubo un poco de ingenuidad cuando mucha gente entendía que al ganar el presidente Abinader, el PRM, el déficit iba a desaparecer. Ajá. Pero se dieron cuenta de que es estructural. Entonces, todos los meses el gobierno dominicano tiene un déficit de 20,000 millones de pesos. Y si el déficit es 20,000 millones de pesos mensuales, ¿cuánto aumenta la deuda? 20,000 millones de pesos mensuales. Entonces la deuda pública está aumentando 240,000 millones de pesos por año en promedio. Ahora, la sostenibilidad de esa deuda va a depender de cuánto crezca la economía, de cuánto crezcan los ingresos fiscales, de las tasas de interés. O sea, tú pronosticar la sostenibilidad es un ejercicio como de astrología, tú ves. Wow. Hay muchas cosas que no se saben. Ahora, que yo sí te puedo decir que está subiendo. Pero está subiendo a un ritmo moderado, porque no hay un déficit aquí olímpico. El déficit es 3% del PIB. Ahora, como tenemos 30 años, eso se ha acumulado una deuda que, si tú sumas la del Banco Central, que también tiene déficit, la del gobierno, esos son más o menos 75,000 millones de dólares. Pero se ha hablado que este gobierno ha sido el que ha tomado más préstamos, que hay de cierto, y que ha endeudado más con relación a los anteriores. Depende, ¿puedo ayudar al gobierno? ¿Tú quieres que lo ayude o no? No diga No, la verdad. diga la verdad. Pero la verdad. La verdad. Porque hay La que verdad. ayudarlo a ellos. Ellos no saben hablar mucho. No saben explicar. Hay que reconocer que a ellos les tocó el COVID. Entonces, durante el COVID, la deuda pública dio un salto grande. Entonces,
al paso Pero que se va. acabó el COVID después. Bueno, se siguen endeudando, pero... Por obra y gracia. No, porque hay déficit. Pero hubo un salto por el COVID, que ahí lo que había que hacer era endeudarse. Entonces, ¿cuál es la respuesta técnicamente correcta? En millones de dólares, sí, este gobierno va al ritmo del que va a ser el campeón de la deuda. Pero en términos relativos, hay que ver de aquí al 2028 qué pasa con el crecimiento de la economía. Probablemente, como porcentaje del PIB, no va a ser el que más se va a endeudar, porque la economía ha crecido. Ahora faltan 3 años, hay que ver. Ahora la deuda va creciendo porque hay déficit y la sociedad se va a tener que sentar, pero esto no es un problema de Abinader. Esto es un problema de hasta cuándo va a seguir subiendo esa deuda. Porque el problema, por ejemplo, tú sabes que Pero no es de Abinader los préstamos. es del Estado. Porque él ¿A está quién ahí. dirige el Estado? Ahora él, pero después será otro y antes Sí. era otro. No, y la deuda le va a quedar al otro que llegue. Claro. Y le va a quedar grande. Sí, grande. Le va a quedar. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, la deuda es, por decirte un número, 50% del PIB. Ustedes no me digan que entendieron eso, pues no lo entendieron, ¿verdad? Eso no dice nada. Ajá. Ahora, Producto interno bruto. Exacto. Ahora, Dele. si yo te digo, este año de intereses de la deuda se van a pagar 300 mil millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Es mucho. Bueno, eso es casi 4% del PIB. O sea, aquí se va a pagar de intereses lo mismo que se va a gastar en educación. No hay un país Ay, no, que pague tanto. Significa que los intereses están robando espacio Sí. a otro gasto que podría Sí, dedicarse a otra cosa. compromisos públicos. Correcto, social. obra pública, gasto Exactamente. social. Entonces, esa es la variable que hay que mirar. Lamentablemente. Hay una pregunta que a uno le genera una duda. Mucha gente ha dicho, ok, tenemos que promover las exportaciones, que yo veo cuando... Pero algunas personas, porque la exportación trae dólares al país, pero mucha gente dice, la mayoría de las exportaciones, esos dólares ellos no los traen al país. Ellos traen una parte para seguir produciendo y comprar materia prima, y la mayoría de esos dólares ellos lo dejan en bancos extranjeros. O sea, no entran en la economía. Eso es lo que se dice. ¿Las exportaciones realmente ayudan a mantener una tasa del dólar, digamos, razonable o no? ¿O es un beneficio que solamente lo reciben los exportadores? Muy técnico, pero adelante, colega. Ya somos colegas. Mira, claro que sí. O sea, no, los países necesitan exportar porque eso te da dólares para tú importar, que al final es lo que quiere la mayoría de los consumidores. Ahora, no solamente tú puedes hacerte rico exportando bienes. El turismo es una exportación. Entonces hay que sumarlo. Sí. Por eso no, que hay gente que dice la manufactura no exporta mucho. No. Yo veo todo. Las exportaciones de bienes y la de servicios. Ahí está el turismo. Exactamente. Y ahí tenemos la zona franca, que exportan bien, generan empleo. Las exportaciones fuera de zona franca no han crecido tanto, pero ahí van, digamos, están luchando. Sí. Y el turismo, que entre zona franca y turismo deben ser casi 23 o 24 mil millones de dólares. Ahora, que ellos hagan con su ganancia lo que quiera es otra cosa. Ahora, gran parte de esos dólares entra aquí y beneficia aquí, genera empleo. Y los países que han progresado tienen una importante capacidad exportadora. Eso, no hay país que progrese sin exportar, ¿no? Entonces, en el caso del dólar, el dólar se disparó, estuvo rondando los 63 y pico, y nada más tuvo el presidente que decía, ella va a empezar a bajar. Y bajó. Entonces, si bajaba y se sabía que podía bajar, ¿por qué dejarlo? ¿O era intencional dejarlo rodar hasta 60 y pico? ¿Era como para darle un respiro? Bueno, no un respiro. El dólar en todos los países sube y baja, como la bolita de la canción. Sí, sube y me baja, ¿verdad? Ay, que me subí y me baja. Correcto. Sí. Ahora, este es un país que se pone como nervioso. Pero cualquiera. Cuando con los cuando el dólar antecedentes que sube. tenemos, Ahora, para asustarse. cuando a mí me preguntaban, yo decía, bueno, vamos a ver, estructuralmente hay un problema. El año pasado entraron de remesa más de 10 mil millones de dólares. De turismo, más de 10 mil millones. De exportaciones, como 14 mil o 15 mil millones de dólares. El Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reserva para cuando hay un problema. La inversión extranjera, 4.500 millones de dólares. Significa que los flujos estaban llegando. Ahora, ¿por qué estaba subiendo? Pero no estamos aislados en el mundo. ¿Qué pasó desde hace 1 año y medio en Estados Unidos? Las tasas de interés subieron fuera. Sí. Y la gente que tiene dólares que dice, pero antes en Estados Unidos pagaban 0, Sí. pero ahora pagan 5 o 6%. ¿A dónde? ¿Qué tú haces? Espérate, mejor déjame
Sí, cambiarlo a dólar. Entonces, el mundo cambió en los países desarrollados. Pero es que no bajó allá y aquí Pero bajó. calma. ¿Qué no bajó qué? O sea, esa tasa que usted dice que subió allá Subió. 5, aquí no. Bueno, no, o sea, se correcto. mantuvo. No. El efecto es el mismo, sin embargo, el dólar muy bajó. bien. Ya bajó. ¿Por qué? ¿Por qué no bajó la tasa de interés? Porque si la bajaba mucho, ¿qué iba a hacer la gente? Cambia más dólares, porque la tasa de interés fuera tan alta. Entonces, lo que pasó aquí, y que la gente tiene que entender, y además, todos los economistas que analizamos eso, sabíamos que eso iba a pasar, porque las tasas de interés subieron fuera. Si el Banco Central desplomaba la tasa de interés aquí, entonces el tipo de cambio se hubiera ido a 70 o lo que sea. Entonces, el Banco Central jugó un poco a eso. Okay. Ahora, cuando vio que llegó a 64, tampoco fue que hizo magia. Fue que hizo un apretón monetario. Sacó liquidez de la ¿Por economía. qué no lo siguen haciendo y sigue bajando? Porque entonces tú vas a desacelerar la economía. Entonces la economía va a crecer poco. La Y pone de hecho, lenta. la va a poner La lenta. ralentiza. Y la economía ¿Entiendes? en Técnico. el primer La ralentiza. trimestre solo creció 2.7%, que es la mitad de lo que nosotros crecemos. Entonces, esta es una economía que estaba desacelerada. Ahora, el Banco Central retiró liquidez, ya el tipo de cambio bajó, ahora está como en 60. La gente no entiende eso. Dije que aumentó la economía con el plátano a 37, con la luz que se está yendo. O sea, la gente no entiende qué es lo que está creciendo, nos está llevando el diablo. O sea, la gente no entiende. Decía un político, o lo dicen muchos políticos, con la macroeconomía no se come. Y yo le digo, bueno, pues vámonos entonces a la crisis que hubo aquí en el año 90 o la que hubo en el año 2003. Que ahí la macroeconomía se fue de ¿Cuál fue la del 2003? ¿La de Hipólito? La de la crisis 2003 bancaria. fue la de Hipólito. Correcto. Y la del Todos lo 90, sufrimos. Sí. ahí se perdió la estabilidad macroeconómica. El 90 fue lo de que la gasolina. 90, Esa que época. se hacía fila para comprar gasolina. Claro. Pare, yo estaba chiquita. Hasta el azúcar. Ahí estaba el escaso. tipo de cambio se duplicó, la inflación fue mucho más alta en el año 90 que en el 2003. Fue el año más alto de inflación de la historia. Entonces, cuando se pierde eso, ahí la gente se da cuenta de lo valioso que es. Entonces, el país, y por eso que Abinader era inteligente, ¿qué hizo? Yo no voy a jugar con el Banco Central, vamos a dejar ahí al que sabe. No es él que sabe. El único que sabe es él. Claro, porque no hay más. Y usted no Sí. puede sentarse ahí, usted no sabe. Ay, yo estoy muy bien. Fuera de ahí. No, pues ese hombre tiene Pero ¿por qué que el sabe? peso del país encima. O sea. Bueno, tiene experiencia. ¿Qué vamos a hacer cuando Cristo llame al No, Señor? pero falta mucho. No, pero está bien, pero va a pasar en algún momento. No, ¿qué pero hacemos? si algún. No, y, cuando- y si estaría mal que llegue, por ejemplo, otro gobierno y lo quite y ponga otro. O sea, eso pondría en riesgo la economía. No, yo creo Porque que... para ver si probamos Porque algo a mí me da nuevo. miedo. No, lo que Digo pasa yo. es que no hay nadie indispensable. Ajá, pero- El tema es que tú tienes que saber por quién lo vas a sustituir. Porque si ponen un payaso, Mi amor, pero es el diablo. se lleva la economía. Entonces, un banco central Yo estoy mal. manejado profesionalmente puede mantener la estabilidad, puede vadear las situaciones, sí puede haber crisis. Ahora, cuando se pone alguien que no sabe de eso, puede causar un daño terrible. Entonces, el presidente que tome la decisión tiene que saber que no puede dejar que la política partidaria se meta ahí, tiene que poner profesionales. Pero ser presidente, las decisiones son más neurálgicas y lo cambiamos cada 4 años o quizá cada 8. Sí, pero hay un... Pues, es la decisión de un presidente es más Correcto. contundente. Ahora, la ciencia económica, Ajá. si me permite teorizar, Dele, colega. correcto, gracias, Colega. ha ido avanzando mucho en las últimas décadas. Ujú. Y desde hace 4 décadas más o menos, los economistas empezaron a hablar de que los bancos centrales tenían que ser profesionales e independientes. Ok. ¿Por qué? Porque a veces un banco central tiene que tomar medidas odiosas en el corto plazo, pero son las que benefician a largo plazo. El político es cortoplacista generalmente. Sí. Entonces, empezaron muchos países a adoptar bancos centrales independientes del ciclo político. Y nuestro Banco Central ahí se incluyó. La ley le da independencia al gobernador. De hecho, cada 2 años hay que renovarlo. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos son 7 años renovables. O sea, hay gobernadores que han durado 14 años. El gobernador del Banco Central de Perú tiene 30 años de corrido. Y fíjate que en Perú... Hay una dictadura latinoamericana. En Perú caen los presidentes, pero el mismo Banco Central y la economía va bien. No, está bien, está bien. Ahora en Estados Unidos es independiente, en Europa es independiente el Banco Central. Entonces,
eso fue la misma evidencia empírica, ok, los ok. errores que Interesante cometieron eso. los bancos centrales. Ok. En México es independiente, en América Latina, en casi todos los países, son independientes de la política. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a contaminarlo un poco. Usted está muy puro. Vamos a contaminarlo. Después de 20 años trabaja con políticos, estoy purito. Y te mantiene incólume usted. Sí. Vamos a ser honestos y hacer un pequeño ejercicio de especulación. ¿Qué usted recomienda como economista? Aprovechar ahora que el dólar bajó y comprar dólares a 2 manos. Danos vida en vez de estar guardando en pesos, que comprar en dólar. O quedarnos así, porque el dólar él se va a quedar tranquilo y manso. Su recomendación, usted No va que a quedar fuera como tranquilo y manso, un ¿no? financiero que usted fuera un financiero cosmético. Dice, mi rey, yo te recomiendo esto. Me bajó de rango. Un financiero No, yo sé, cosmético. porque usted sabe que los financieros son los que viven Pero diariamente ven. dando formulitas. Ok. Una formulita. ¿Qué conviene para uno? Para hablarle al pueblo. Pero ¿Nos deja- conviene comprar dólares ahora que bajó Ajá. o no? O guardar en pesos. Seguirnos arriesgando esta moneda frágil del peso. Bueno, frágil no es. Del peso. Ok. ¿Qué conviene? Frágil no es porque es un país, como te dije, de baja inflación. Ujú. En los últimos 30 años en el país ha habido una gran crisis que fue el 2003. Y fue más producto de un tema bancario, Sí. de fraude. O sea, en 30 años, una sola crisis de la moneda. Entonces, el tipo de cambio es... No voy a Ajá, aterrizar ajá, un poco. ajá. Es una combinación. No, pero dice más que la gente no Pero tenga esas déjame teorías. decir- Va a ver. Lo que pasa es... Porque no conviene por lo ejemplo, desbaratado. porque tú eres consumidor. Por ejemplo, el tipo de cambio 64 le encantaba a los exportadores, Sí, sí, a los yo que sé. reciben remesas, Claro. al turismo. Ujú. El tipo de cambio 60 le gusta al importador, Sí. al consumidor. Ujú. Pero las zonas francas no están contentas, Ujú. ni tan contento el turismo. No. Entonces son menos rentables ahora. Ok. Entonces el Banco Central tiene que jugar a ese equilibrio. Sí. Ahora, ¿Qué nos conviene? Comprar dólares. Esta niña comprar yo dólares y guardé en dólares. O Depende. seguir guardando en pesos. depende de la tasa de interés. Si tú tienes tus pesos y hay un buen rendimiento de tasa de interés en pesos, déjalo en pesos porque es una moneda segura. Tú inviertes en pesos y te paga 12, 13, hasta más por ciento. Si tú quieres tener una parte en dólares, bueno, cambia a dólares, pero va a ganar 3 o 4%. Entonces depende. ¿Y dónde están los intereses a 12? Y a Sí, sí, el mercado eso es lo que paga. A esa tasa que emite a 12, 11 emite el gobierno. Y tú consigues esa tasa en los puestos de bolsa, por ejemplo. no. Entonces no... Lo desconozco. Mira, el tipo de cambio es una variable que es difícil de pronosticar. Lo que yo sí sé es que aquí no hay ningún elemento que diga que aquí hay una crisis bancaria. ¿Por qué? ¿Qué tú haces todos los años? Tú pagas un seguro de salud, ¿verdad? ¿Te cuesta, sí o no? Sí, sí, claro. Y si no te enfermas, eso no, tú no lo ves como un costo, ¿verdad? No, no. ¿Cuál es el seguro que compra el Banco Central para cubrirse de un problema? Acumular reserva internacional. Entonces, este Banco Central tiene 15 mil millones ahí guardaditos. Si hay un problema, mete dólares. O sea, aquí no hay un Y lo riesgo. controla. Y lo controla. O sea, aquí no hay un Ok. riesgo. Ahora, el tipo de cambio no puede estar fijo porque eso hace daño a los exportadores. Tiene que ir buscando su nivel. Ok. Esa es la respuesta. Está Bien, bien. dije todo sin decir nada. ¿Qué tan grave es Ajá. el problema del empleo informal para el país? Es estructural. Significa que se han hecho decenas de políticas, han pasado 5 presidentes democráticos y la informalidad es 55%. ¿Qué significa informalidad? Porque hay confusión. Quien publica ese dato es el Banco Central, que hace una encuesta trimestral. Y se considera informal, una de las definiciones aceptadas es que tú estés trabajando sin acceso a seguridad social ni pensiones. Eso es informalidad. Y eso es un problema cuando tú tienes una economía que más de la mitad vive así. Ahora, fíjate que no significa evasión de impuestos. Hay empresas, hay una parte de la informalidad que son empleados que trabajan en empresas formales, que declaran sus impuestos, pero esos trabajadores no tienen seguridad social. Entonces, cuando una economía funciona más de la mitad así, significa que hay una desprotección a gran parte de la Sí. población. Ahora, por ejemplo, no es fácil. En el
plan de gobierno, el PRM dijo, vamos a bajar la informalidad. ¿Dónde está? 55, está igualito. Y yo le saco la grafiquita una vez al año, hey, no es tan fácil. Y han hecho política y ahora, por ejemplo, el Congreso va a modificar el Código Laboral. Es complejo. Yo creo que tiene que ver también con el bajo nivel de educación que hay en el país. Yo creo que hay costos laborales muy altos, entre ellos, pero no el único, la cesantía. O sea, hay problemas estructurales. Pero Pérez, eso de la cesantía, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la cesantía? Sí. Hay que buscarle alguna salida. ¿Y por qué? ¿Está de acuerdo que se elimine la cesantía? Porque si tú tienes algo... El Código Laboral es de hace 30 años. La informalidad está en 55%, lo mismo que era hace 30 años. Significa que hay un problema en el mercado laboral. Pero eliminarla, como está ahí, no significa borrarla del mapa. Hay que buscar un mecanismo que ayude al trabajador y ayude a las empresas. Pero ¿Cuál es la propuesta? No lo he estudiado bien. Ahora, esto que está aquí no funciona bien. Y es la queja de muchos empresarios que dicen, ve acá, pero... me cuesta demasiado despedir a un trabajador. Los derechos adquiridos... Después que ese trabajador se fajó ahí. Bueno, a veces no. A veces no. Entonces, los mercados laborales tienen que ser flexibles. O sea, si seguimos haciendo... si tú quieres cambiar algo, no siga haciendo lo mismo. Pero ¿y por qué toca la cesantía? O sea, bueno, hay que tocarlo. La cera tanto al empresario. Bueno, es un costo alto. Entonces, como yo te dije, los costos laborales es uno. Hay mucho. Hay que estudiar cada componente del costo laboral y tratar algo diferente. Si se va a dejar igualita y tiene 30 años igual y el mercado laboral no funciona bien, entonces hay que cambiarlo, porque hay que decir las cosas como son. Si se va a hacer una reforma ahí, vamos. Si tú y yo no maquillamos un chin, vamos a quedar igual de feo. Porque estructuralmente tenemos un problema. Entonces habría que hacer una reforma mucho más profunda. Y hay que tomar en cuenta que esas grandes reformas se hicieron hace 3 décadas. El mundo cambió. Entonces, yo no haría una reformita. Aquí hay que hacer grandes reformas. Ok, si usted está de acuerdo con una reforma... Él lo pensó cuando yo le dije que él se quede igual. Si usted está de acuerdo con una reforma porque el mundo cambió y ese mismo código hace 3 años, ¿usted entonces estaría de acuerdo que parte de las reservas del Banco Central se tuvieran, por ejemplo, en Bitcoin? No. Bukele tiene Bitcoin y ahora dio el palo. Bueno, pero ese no es... Todavía... ¿Usted no cree en eso? No, esto es una moneda muy inestable, sin respaldo, muy volátil. Cuando tú tienes reserva, tú buscas la estabilidad. ¿Cuál fue la reserva histórica hasta el año 70 por ahí? El oro. Y después el dólar, que es el país más grande, la economía más grande del mundo. Pero tú no puedes tener el seguro de vida de tu moneda anclado en algo totalmente volátil. Es demasiado volátil. Tal vez en 20 años... no sea tan volátil. Un experto dijo que en 10 años el dólar iba a ser sustituido por el Bitcoin. Bueno, ¿Usted cree esa proyección en 10 años? No, en 10 años no sé qué va a pasar con todos nosotros. No, digo yo en términos económicos. Yo creo que todavía no. Que estamos todavía muy lejos. Ahora en el futuro podría ser. Porque cualquier cosa puede pasar. Pero ahora mismo yo no lo veo y no es verdad que el dólar va a perder su hegemonía por ahora. No, eso no va a pasar. Yo me quedara con mi reserva en dólares tranquilo. Le voy a hacer otra pregunta técnica. ¿Una pregunta técnica? Sí. Va a quedar poco, Anabel va a quedar al margen. Sí, por ya todo el día. ¿Qué le conviene al modelo económico del gobierno para mejorar sus ingresos? ¿Quedarse como moderador de la economía o participar de la economía como productor de la misma? Paso a explicar. Adquirir empresas. No me tiene que explicar, ya yo entendí. No, es para el pueblo. Bueno, para el público. pero que ya el público entendió. Pero dale, expláyate. Tú quieres que el gobierno sea empresario. Exacto. No conviene que el gobierno sea empresario. No, porque yo te dije, lo mío es estudiar la evidencia. Adelante. ¿En qué país ha funcionado eso? Por eso es que aquí el Estado es muy mal administrador de empresas. Podría tener 1 o 2 empresas estratégicas. Por ejemplo, la hidroeléctrica ha funcionado bien. El Banco de Reserva ha funcionado bien. El Banco del Estado, perfecto. Ahora, tú meter al Estado
a producir mesas, sillas, a venderla en el mercado, a competir con otras empresas, eso no. Pero, por ejemplo, producir productos que lo consuman los mismos empleados, que se le vendan a los mismos empleados a precio más asequible. Es decir, producir zapatos, por ejemplo, para vender a los empleados, producir uniformes para vender a los padres de los muchachos y eso a precio módico y que el Estado también tenga ingresos. No, porque el incentivo del Estado es perverso. ¿Por qué? Porque si tú pierdes o ganas, esa es la señal que te da el mercado como empresario para tú saber si tú lo estás haciendo bien o mal. Okay. Pero en el Estado no hay esa sensación, porque aunque la empresa pierde, el Estado la subsidia. Entonces es más eficiente agarrar empresas, produzcan para los niños, yo se lo compro, ahora yo quiero subsidiar eso es otra cosa. Pero es mejor dejar que el mercado sea el empresario, excepto en uno o dos sectores estratégicos. Pero la experiencia nos ha mostrado también que en términos de subsidio, eso degrada, diezma la economía. Los subsidios aquí en electricidad son altísimos, a los combustibles altísimos. Los subsidios afectan la economía. ¿De quién son las empresas eléctricas? El Estado no ha funcionado, entonces tal vez hay que privatizarlo. Sí, pero entonces, el subsidio del transporte, el Estado subsidia el transporte. Eso es otra cosa. Una cosa es el Estado metido empresario, que la evidencia en el mundo entero es generalmente mala, siempre va a haber excepciones. Perfecto. Yo no quiero ese Estado empresario, ¿no? El Estado que compre los bienes y servicios en el mercado, y si quiere subsidiar al consumidor es otra cosa, es una decisión de política económica, de política social. En el caso del subsidio a los combustibles, es una decisión para que los combustibles no subieran en el marco de una crisis del petróleo que hubo. Ahora, fíjate que una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Qué dijo el gobierno cuando iba a llegar? Voy a desmontar el subsidio a los combustibles. ¿Y cómo va el subsidio? Igualito. Entonces, porque una cosa es gobernar y mantener la paz social. ¿Tú ves? ¿Qué gobierno para usted ha manejado mejor la situación económica del país? Que ha tenido más crecimiento, ha mejorado el costo de la vida, donde no ha habido crisis del 96 a la fecha. No. Lo que pasa es que los gobiernos del PLD fueron buenos en materia macroeconómica. O sea, no hay duda. Y manejaron las crisis bien. Y con todo lo que robaron. No se sintió. Hay que traer a Jenny Berenice o a un juez. O sea, el robo de ellos no se sintió. Sí. El robo no influyó en la situación económica del país. No, eso es otro tema, pero podemos hablar. Ahora, a nivel macroeconómico, ahora, ¿por qué el gobierno de Leonel fue bueno? Porque Balaguer hizo todas las reformas que había que hacer en el año 92 y Leonel encontró una economía despegada ya y él la mantuvo y la estabilizó. Y los 2 primeros años de Hipólito fueron muy buenos. Hipólito hizo... ¿En qué momento? Sí, los 2 primeros. Fueron muy buenos. Coincide todo el mundo, los 2 primeros. Claro, e incluso él hizo muchas de las reformas que sentaron las bases de la economía de hoy. Ajá, pero los otros 2 años. Bueno, le tocó la crisis bancaria. Fue claro, pero si no, ese hubiera sido uno de los mejores gobiernos, porque Hipólito le daba para allá. No, y bien seguido. Claro, algo seguro. Pero Dios. Ahora, hay coyunturas. Por ejemplo, los 2 primeros años de Hipólito fueron buenos, pero le tocó una recesión en Estados Unidos. Entonces la economía decreció aquí un poco, pero se manejó bien. Ahora se lo llevó la crisis bancaria. Y los gobiernos de Danilo fueron buenos en materia macroeconómica. Ahora le tocó un viento favorable. El petróleo estaba bajito, la economía norteamericana crecía mucho. Pero bueno, eso fue lo que le tocó. A este le ha tocado un problema tras otro a nivel internacional. Pero eso fue lo que tocó. Ahora, el manejo macro ha sido adecuado. Es el mismo Banco Central, para empezar. Y esa ha sido, yo creo que la clave. Y después el manejo de la política fiscal ha sido, montarse en lo que encontró. Pero fíjate que no hay diferencias ideológicas ni nada que es lo importante. Pero el mejor para usted de todos. Vamos a pensarlo en lo que Manolo me dice. Es lo que no quiere calentar y no quiere admitir porque dieron unos datos tuyos ahí. Mira, el número, ¿cuál fue el mejor? No, lo que pasa es que hay que ser objetivo, o sea. Y es una crítica que yo le hice a este gobierno. Cuando llegó aquí está todo mal. No es cierto. Los gobiernos del PLD cambiaron este país. Este país 20 años después era otra cosa. Pero eso empezó cuando Balaguer. Entonces, a mí me gusta
la acumulación de políticas, porque a lo largo plazo tú la ves. Ahora, vuelvo y te reitero, había muchos problemas en los gobiernos del PLD y los hay ahora, siempre va a haber problemas. Ahora, en general, este es un país muy diferente a lo que era en los años 90. O sea, el país ha progresado sin duda. No, claro, desde los años 90 a la fecha. Fuimos, después que Donald Trump anunció los aranceles para algunos países de Latinoamérica, incluyendo a la República Dominicana, cogimos para allá a pedirle que no. ¿Qué ganamos? Porque no se supone. Bueno, no fue a pedirle que Él no. accedió a algo. Fue a porque no supimos nada. Fue a pedir cacao. Fuimos, ¿nos dio No, cacao? ¿O no Bueno, nos dio cacao? no, pero el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Hizo la diligencia. Y va a seguir haciéndola porque somos un país pequeñito. Ok. Y nuestro socio natural es Estados Unidos. Nosotros, Brasil puede darse el lujo de ponerse a braviar. Que yo me voy a aliar con Rusia y con India. Nosotros nos dicen eso y no podemos. No, mira que China, a Claro. China y ellos Entonces, le hacen caso. Economía. Nosotros somos un país pequeño, Sí. dependiente de Estados Unidos. O sea, el 40% del turismo viene de allá. El 75% de la zona franca van para allá. El 85% de la remesa viene de Estados Unidos. Sí. Entonces, el gobierno fue, como tú discutes con un gigante, ¿verdad? Bien tranquilito. Sin alarmátele. Sin alarmátele. No te le puede alarmar. Mira, por favor. Ven, a ver si nos meten mano. Ven, ayudan ayuda, ahí, ¿no? Concho, que ustedes saben Claro. que nosotros Entonces, no tenemos. yo creo Llévenos que al ahí, paso. Ok. el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, bien hecho, con nuestro aliado natural. No tenemos opción de que vámonos a otro bloque con China. Sí. Y nosotros no podíamos hacerle fuerza diciéndole a ellos, Concho, te voy a vender la tierra rara a ti. ¿Cuál es tierra rara? Que se ha anunciado aquí que tenemos un viaje de cuatro en tierra rara. Bueno, eso es de largo plazo. Ahora, probablemente sean los americanos. Ese es nuestro socio natural. Como dijo Abinader cuando llegó. China somos muy amigos, pero no van a entrar a los puertos, no van a entrar a tal sitio. O sea, los sitios estratégicos entrarán los inversionistas ¿Y Rusia? americanos. Hay que tener relaciones con todos los países. Ahora vino Lavrov, el canciller. Sí. Sí, Y hay sí. que recibirlo. Y ahí yo tuve muchísimos profesores que estudiaron en Rusia. Profesores de matemáticas, de INTE y de Locamaima, y eso está bien. Pero nuestro aliado natural es Estados Unidos. Bien, muy bien. ¿Realmente ha disminuido la pobreza en el país? ¿Y cómo la gente se da cuenta de eso? Mira, hay algo que se llama la magia del crecimiento económico. ¿Sabes lo que es? Sí, pero crece, pero lo está viendo el diablo al otro. No, esa es tu interpretación. Ahora es la mía. ¿Verdad? Papá le aumentaron el sueldo, pero no pone los No, reyes. pero mira, yo te voy. Estados Unidos. Papá recibió los beneficios. Cuando Manolo me lo permite. Cuando él decida, me voy a sentar aquí a que él tengo el visto bueno. Mira, Estados Unidos, entre 1870 y 1990, creció un punto cada año más que la India. Un puntico, o sea, por decirte un número, Estados Unidos crecía 3% al año y la India 2%. 120 años después, Estados Unidos era el país más rico del mundo y la India era uno de los más pobres. Cuando un país crece sostenidamente mucho tiempo, el país progresa. Corea era del mismo tamaño que República Dominicana en el año 50. Ellos crecieron 10% todos los años y nosotros 5%. Hoy Corea es uno de los países más ricos. Ahora, nosotros tenemos 60 años creciendo 5%. Hay un solo país en América O Latina. deberíamos ser la mitad de ricos. Bueno, somos La muchos. mitad de ricos de Corea Claro, deberíamos no ser, colega. Bueno, estamos en camino. Si ellos 10 y nosotros 5, nos toca la Claro, mitad de la riqueza. Estamos en camino. Ah, ok. Ahora, este país es muy diferente a lo que era hace 40 años. Por ejemplo, Santiago. Santiago era un monumento, una pizzería y el cine doble. Y La Lata, Sí. que era eso era Santiago hace 40 años. Ve ahora, aeropuerto, uno de los mejores hospitales, mall, hotel. Era un hotel que había Matún y otra cosa. Eran dos. Entonces, las ciudades van progresando. El país ha progresado y claramente la pobreza ha bajado. Ahora, es un proceso gradual. A eso tú lo has acompañado con políticas públicas. Sí. Los programas sociales aquí funcionan. Hay temas clientelares, temas políticos, pero funciona bien. Y en el COVID se demostró. La respuesta de este país al COVID, que fue en el gobierno de Danilo que se diseñó, fue de la más rápida. En un mes
2 millones de dominicanos o más tenían ayuda social. Los otros países no fueron capaces. Entonces, la pobreza aquí ha bajado. La capacidad de consumo del dominicano subió muchísimo. Fíjate la cantidad de tiendas que hay, de restaurantes. Ahora, aquí hay un problema grande de desigualdad, que yo creo que es otro de los grandes problemas. Haití es para mí el mayor problema. El tema de la desigualdad, porque la desigualdad a largo plazo se resuelve con educación, pero la educación aquí es muy mala. Muy mal. Entonces, aquí no hay oportunidades para gente que se graduó en la escuela pública con este nivel de educación. Nunca va a competir con el que se graduó en el Carol Morgan. No. Y eso aumenta la desigualdad. Entonces, aquí hay muchos problemas estructurales, pero la pobreza ha bajado. Yo no tengo duda de eso. O sea, se podría decir que el que estudió en el Carol Morgan al final será el gobernador del Banco Central y el que estudió en la escuela pública será el guachimán. No necesariamente. A este paso que vamos. Porque cuando vemos el desarrollo y el triunfo económico de muchos países, es por la educación. Y aquí cada día vamos más para atrás. Bueno, eso va a hacer que la desigualdad sea más difícil. Ahora, yo no te puedo decir si el gobernador va a salir de ahí, sino que en promedio, el que sale de una buena educación, que ahora mismo es la minería, va a tener más oportunidad en la vida. Okay. El que tiene menos acceso a educación va a tener menos oportunidades. Ahora, a veces de esas escuelas públicas te salen unos genios, pero son excepciones. Tú no puedes hacer la política pública pensando en excepciones, sino en el promedio. Eso es lo que pasa. Sí, porque yo estudié en la escuela pública, soy una excepción. Yo estudié en el Colegio Calazán y no me ha ido mal. No era bilingüe ni nada. Esta siempre ha sido popi. Ahora que ya tiene menos, que se tuvo que independizar, pero ya. Porque ahora no es lo mismo. Ahora no es lo mismo. Eso es diversificación. Ahora lo tiene que buscar ella, pero antes se lo buscaban. Yo no, lo mío fue al revés. Pero gracias, Magín. Muy buena. Muy interesante. Edificante. ¿Ustedes ven? Claro. Todo no es política. Es lo que yo digo. De un amigo de nosotros que es economista y demasiado político. Mira como un economista, un profesional, es objetivo, que eso es lo que andamos buscando. Magín es un profesional de la economía objetivo, que habla como un economista. Pero no es posible que tengamos estos economistas que también son políticos, que distorsionan las enseñanzas económicas que debe recibir la nación por politiquería. Él sabe que a quién me dirijo. Gracias, Magín. Gracias a ustedes. Está con nosotros, muy edificante y realmente muy valioso todas las orientaciones que usted nos dio, las informaciones en términos económicos. Señores, gracias. Hasta aquí, Politi Hablando. Bendiciones para todos.